se viene dando vuelta con la reforma laboral y por eso hemos llamado, bueno, a alguien que casi nos ha formado a los periodistas especializados en economía en esta materia, que es el doctor Julián de Diego, uno de los, obviamente, abogados especialistas en materia de derecho laboral más importantes de la Argentina, docente, por supuesto. Y gran conocedor del mundo sindical. Y gran conocedor, por supuesto. Todo lo que nos especializamos en algún momento. Así es, claro. Recurríamos al doctor de Diego, y de la otra parte, el doctor Funes de Rioja. Sí, señor. Y el doctor Recalde. Doctor Recalde, el doctor Chazarreta Ferro, también, el hombre de la Cámara de Comercio el también. Ferro. Sí, señor. Así que bueno, lo tenemos a Julián hace un ratito en línea para charlar con él, sobre todo en términos prácticos, ¿verdad? Porque todos entendemos que evidentemente es necesario modernizar las relaciones laborales en la Argentina, que hay muchas cuestiones que se dan de hecho en las empresas, y que en definitiva hoy se presentan como un drama. Por ejemplo, se van a fraccionar vacaciones. Yo desde que laburo en relación de dependencia o contratado, lo que sea, toda la vida fraccioné vacaciones, ¿verdad? Dice, van a obligar a trabajar 12 horas. Acá hay varios que, Miriam, no sé si cuánto has trabajado vos toda tu vida. Más que 12 horas, ¿cuántas por semana? Después claro, repartila. ¿cuántas veces hemos dicho, yo trabajo 4 horas más y mañana me tomo el día? Es decir, cosas que ocurren en el mundo laboral de las empresas y que finalmente tarde o temprano hay que formalizar, ¿verdad? Pero hay algunas cosas más, ¿no? Yo creo que hay que volver a mirar el famoso capítulo 4 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, el que de alguna manera organizó en su momento Federico Sturzenegger, donde, aparecieron muchas iniciativas en materia laboral que fueron después frenadas por la justicia, fueron declaradas inconstitucional y frenadas, creo que por la Cámara de Apelaciones en lo laboral, entre otras cosas, por ejemplo, el limitar el derecho de huelga en la actividad docente, o impedir que con asambleas se trabe la producción o que se hagan bloqueos de fábricas. Bueno, lo tenemos aquí a Julián para darle un abrazo, agradecerle su tiempo y charlar un ratito. Querido Julián, aquí te saludamos todos en Rivadavia. Willy Cohen somos nosotros. ¿Cómo andás, estimado doctor? Muy bien, Willy, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. Bueno, muy bien, esperando que nos cuentes un poquito qué es lo que vos creés que va a pasar aquí y, en todo caso, cuáles son las medidas que vos creés que pueden ser posibles en este nuevo escenario político, sabiendo que finalmente el empleo también depende de que la economía crezca, ¿no? Supongo que no hay reforma laboral que resuelva las cosas mágicamente, mucho menos en un escenario donde todavía la recesión golpea. Pero te queremos escuchar un ratito, Julián, así que adelante. Mira, vos ya hiciste una muy importante introducción, incluyendo el decreto 70. Claro. Y yo te diría, para sintetizar o para complementar lo que ya hiciste muy bien vos en la introducción, te diría, el problema más importante de la legislación laboral argentina es su nivel de desacople con las nuevas tecnologías. O sea, toda nuestra legislación se generó en la década del 70, entre el 73 y el 75. La ley de contrato de trabajo, que había sido redactada por Norberto Centeno a pedido de Perón y que se aprobó a libro cerrado con unanimidad por parte de todos los legisladores en el 75, después de la muerte de Perón, es una legislación que se hizo basado en la posguerra. De modo tal que en el momento que se aprobó, y se aprobó, reitero, por unanimidad, no existía ni siquiera el primer atisbo de lo que es la nueva tecnología. No existía ni el fax. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? En esa norma, que fue muy importante en el 75 porque agrupó en una sola ley casi toda la legislación laboral dispersa, hoy es un fósil, hoy es una antigüedad. 70, algunos dicen 80% de la ley ya no tiene aplicación, porque, entre otros temas, vos ya los planteaste, las vacaciones en todas las actividades se fraccionan, y si no se fraccionan, no se gozan. Entonces, hay una cantidad de cambios que se han producido, de hecho, por razón de las circunstancias. Entonces, el primer motor es el impulso de las nuevas tecnologías. Segundo tema clave, que tal vez sea el primero y más importante, la legislación, por más que se la modernice, no genera, por
por sí empleos si no hay crecimiento. Claro. O sea que nosotros lo que podemos hacer con una buena reforma laboral es contribuir a la confianza para que haya inversiones, y las inversiones que nos permitan instalarnos en un mundo de crecimiento, porque la única forma de crear empleos genuinos es a través del crecimiento. Ahora, perdóname que te interrumpa, te hago algunas preguntas así bien puntuales. Yo escuché, por ejemplo, que una de las intenciones del gobierno es plantear una especie de escenario de libertad de elección, es decir, que un trabajador, ya sea que está hoy empleado o que vaya a ser empleado en el futuro, podría elegir mantenerse en el convenio colectivo de trabajo o directamente negociar sus condiciones de trabajo, salariales y demás, directamente con la empresa. Libre elección. Es decir, que es como que convivirían trabajadores que están bajo el convenio y otros trabajadores que dicen: yo prefiero discutir mis cuestiones por fuera, digamos, del convenio general. ¿Eso es posible? ¿Vos crees que es posible que ocurra o es una fantasía? Mira, déjame que te diga dos cositas más que te van a ayudar a analizar las distintas novedades que puede traer la reforma. Yo estoy trabajando con el equipo de reforma, no soy de la comisión redactora, que es hermética, que está dentro del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo de Cordero, sino que estoy contestando consultas. Okay. Y hay una suerte de escenario de desesperación periodística por no conocer el borrador, que no lo conocen porque el borrador todavía no existe. Claro. Te digo por qué no existe, porque dentro del escenario del gobierno hay un debate. Ajá. Es un debate entre los duros, que quieren ir por todo porque han tenido una elección extraordinaria y entonces dicen: este es el momento y si perdemos este momento no vamos a tener otra oportunidad, y los que piensan que una negociación razonable con los gobernadores, incluyendo el sector empresario e incluyendo la CGT, puede alcanzar una reforma laboral consensuada que se pueda aplicar con cierto marco de paz social y sin conflictos. Esta segunda posición parece que está triunfando. En ese borrador que se está elaborando no hay nada sobre el punto que acabas de mencionar. Ajá. Nada. Correcto. Salvo que se está pensando, y también es un tema que está en debate y todavía no está definido, el convenio colectivo de nivel inferior, o sea, el convenio colectivo celebrado en la base, con el sindicato de base y con la empresa, prevalecería sobre el convenio colectivo de actividad. Otra vez. Correcto. En lugar de firmar un convenio, la Federación de Empleado Comercio, que firma con la Cámara de Comercio un mega convenio, que dicho sea de paso, mega convenio es el 130/75, o sea, la última vez que se firmó fue en el año 75 y después tuvo retoques, ¿no? Entonces, la propuesta concreta, y esa propuesta está, pero está siendo debatida, es si no conviene que el nivel de negociación descienda hasta el piso. O sea, que el trabajador tenga la posibilidad directa, y ahí viene lo que vos decías, de tener su propia negociación directa con la empresa en un marco de total libertad contractual, pero celebrando un convenio de base en donde participa el sindicato, pero no participa la federación, participa el sindicato de la zona, del lugar. Y entonces, esa inmediatez entre delegados, trabajadores, representación sindical de base y empresa pueden construir lo que se llaman los convenios de empresa, que serían mucho más modernos, mucho más dinámicos que los viejos convenios colectivos, que son también una sucesión de fósiles, que lo único que han hecho ha sido actualizar los salarios por inflación. Capítulo indemnizaciones. Allí también hay muchas cuestiones dando vueltas. Bueno, simplemente me anticipo a la respuesta del doctor de Diego. También ahí hay toda una cosa medio mezclada, porque una cosa es el régimen indemnizatorio y otra cosa es muchas veces la industria del juicio. Y cómo dentro de la justicia, entre peritos, abogados, indexaciones y intereses sobre intereses, muchos jueces en la justicia laboral, levantan el volumen de las indemnizaciones a niveles completamente impagables, ¿no? Estuve, creo que la semana pasada, con un querido amigo que administra uno de los restaurantes allí en la Costanera, y me contaba que directamente tienen un juicio laboral por mes. Un juicio laboral por mes de gente que por ahí trabaja 15 días y terminan reclamando 20, 30 millones de pesos, como si hubieran trabajado durante 10 años, ¿no? Eso
digamos, no sé hasta dónde una reforma laboral puede resolver el problema en definitiva, de un poder independiente, que es el Poder Judicial. Pero bueno, está el doctor de Diego para responder todo eso. La indemnización por despido va a continuar absolutamente igual que siempre. En los borradores que yo vi y que en algún caso pude chequear, no solamente se mantiene la misma indemnización, o sea, un mes de sueldo por año de antigüedad, o fracción mayor de 3 meses, tomando la mejor remuneración del trabajador a los fines del cálculo y el preaviso, sino que además se agrega un fallo de la Corte, se llama el fallo Bisotti, que sobre todo en los sueldos más altos es una solución al problema indemnizatorio que tiene, como tiene un tope, en los sueldos más altos el tope bajaba mucho la indemnización. Con el fallo Bisotti, el ejecutivo que tiene una indemnización muy alta va a cobrar 2/3 de la mejor remuneración normal y habitual conforme a ese fallo, y como el fallo se está utilizando en forma pacífica en todas las empresas, se lo está incorporando al artículo 245. Pero para decir las cosas con claridad, se mantiene la indemnización por despido, que por otro lado no se la mantiene solamente por gusto, sino porque es un mandato constitucional. En el artículo 14 bis claramente le ordena la Constitución al Parlamento establecer un mecanismo de protección contra el despido arbitrario, y este mecanismo está en ese artículo 245. Se está especulando, y te aclaro esto porque también hubo varias versiones de que pueda tener un tope. Eso tampoco es así. Si hubiera un tope, se encontraría con la dificultad que vos también ya mencionaste para otros temas, pero que está relacionado, que es la posibilidad de que un tope genere la inconstitucionalidad a través de la justicia, porque la persona que tiene 20 años de antigüedad y le corresponden 20 sueldos, si el día de mañana le fijan un tope de 10, va a decir, miren, la reforma que introdujeron está violando, está vulnerando un derecho que yo tenía en el momento que ingresé y en el momento que desarrollé mis 20 años de actividad, a mí me corresponden 20 sueldos y no cualquier tope que me puedan poner. Y entonces el tope solamente funcionaría para los nuevos trabajadores. Y si vos pones un tope de 10 años, o sea, de 10 sueldos, a esos nuevos trabajadores recién los afectaría dentro de 10 años. De modo tal que el tope, desde todo punto de vista, no creo que tenga ningún andamiaje, pero lo aclaro porque eso se está debatiendo también en el gobierno. Correcto. Con el tema de los juicios laborales, párrafo aparte, habría que decir 3 cosas. Primero, que la Corte Suprema ha ido muy fuerte contra las sentencias que se llaman exorbitantes de los juicios laborales, las declara violatorias del principio de equidad, del principio de justicia, las declara violatorias del principio de protección de la propiedad privada, del desarrollo de toda industria lícita, y al declararlas arbitrarias las rechaza. Pero no las rechaza diciendo cuánto hay que pagar, sino que las rechaza diciéndole al tribunal, generalmente laboral, que resolvió esta indemnización exorbitante, que vuelva a dictar una nueva sentencia con algo que sea más razonable. Y en esa vuelta a la razonabilidad, las indemnizaciones han tenido, en los primeros fallos, 3, 4 fallos recientes, una quita del 30-40%. Igual, estas sentencias siguen siendo muy altas. Entonces, la reforma laboral va a tener una batería de mecanismos que tienen que ver con tratar de neutralizar de la justicia la posibilidad de que haya estas resoluciones o estas decisiones exorbitantes, entre otros temas, tratando de fijar algunos criterios que tengan que ver con razonabilidad, proporcionalidad y otras pautas que es muy importante que existan para que la justicia le ponga límites a lo que ahora no tiene ningún límite. Y entonces, por ahora, por ejemplo, para darte un ejemplo, se piensa en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que concretamente estaba previsto para la actualización monetaria de los juicios laborales, no poniendo los criterios que deben utilizarse, sino estableciendo que los criterios tienen que tener equidad, justicia y razonabilidad. Lo cual obliga al juez a no dictar sentencias con montos exorbitantes. Claro. ¿No? Te hago la última, Julián. ¿En qué va a quedar digamos, yo creo que está mal llamado el límite al derecho de huelga, porque bloquear la entrada y salida de una fábrica
en todo caso hacer un piquete, eso es el ejercicio de la violencia, no es el derecho de huelga. Pero en todo caso, ¿en qué crees que va a quedar todo eso? Y el hecho de, por ejemplo, que haya actividades esenciales que tengan que garantizar servicios mínimos, por ejemplo, la actividad docente. Todo eso estaba en el decreto 70, creo, no sé cómo quedó eso, ¿verdad? ¿Y qué crees que va a pasar con eso? En realidad en el decreto este 340, en el decreto donde se modificó la Marina Mercante y metieron un artículo sobre la huelga en los servicios esenciales. Pero te hago un resumen, porque es un tema bastante largo y complicado. Ya tenemos en la ley de bases, o sea, en la ley que se aprobó el 8 de julio del 2023, un nuevo artículo 242 que tiene que ver con el despido con causa, que fija como causales de despido sin derecho a ninguna indemnización los bloqueos, las acciones dolosas realizadas en las medidas de fuerza, el impedimento que pueda hacer un grupo de trabajadores que quiere ir a la huelga contra los trabajadores que quieren trabajar. Es decir, ya se incluyó en la ley de bases y se está aplicando plenamente el despido con causa de todas las que son excesos en una medida de fuerza. Pero no está legislado en forma moderna, existe una norma sobre la huelga en los servicios esenciales, pero abarca solamente lo que pide la OIT. La OIT dice, puede haber servicios esenciales única y exclusivamente en aquellas actividades en donde está en juego la vida, la seguridad o la integridad física de las personas, la vida, la salud y la integridad física de las personas. Con lo cual se limita muchísimo el derecho de huelga en servicios esenciales y en el derecho moderno, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, ni hablar Estados Unidos, el derecho de huelga es considerado completamente improcedente en la educación, en la justicia, en todo lo que tenga que ver con el servicio de transporte, con el transporte aéreo. Por ejemplo, nosotros tenemos una restricción muy grande para los controladores de vuelo. Está en una ley de la época de los Kirchner que los controladores de vuelo tienen que estar sometidos a un régimen de servicio esencial con guardias mínimas y que no pueden detener su servicio. Pero no está incluido el servicio de transporte aéreo, con lo cual el controlador está restringido, pero el piloto puede no subirse al avión. Entonces, esa norma, con más prudencia que en ese decreto 340, que fue un poco excesivo, está siendo debatida dentro de los temas que van a estar incluidos en el proyecto de reforma, que, te vuelvo a reiterar, hay que ir con pie de plomo en todo este tema de la reforma laboral, porque borrador todavía no existe y todas las aproximaciones que hay son de los antecedentes. Imagínate vos que se está citando como antecedente el proyecto de Romina Díez, que es un proyecto de la Cámara de Diputados, que si bien es un antecedente, hoy no es una base para la elaboración del proyecto de reforma laboral que proyecta el gobierno, ¿no? Bueno, estamos escuchando al doctor Julián de Diego, con muy buena información de los detalles que se están discutiendo a propósito, bueno, de uno de los temas que va a ingresar en el debate político. No hablamos del salario, no hablamos del salario dinámico, Willy, que me parece que merece un párrafo. Dale, ¿cómo no? Si tengo un minuto. Tenés. Bueno, Cordero en el coloquio de ideas lanzó la idea de que la cultura de la inflación, o sea, el convenio colectivo, que lo único que hace es actualizar por el IPC del INDEC, tiene que ser sustituido por la cultura de la productividad. Y a eso lo llamó salario dinámico. Es decir, el convenio colectivo va a seguir existiendo con actualizaciones seguramente en un tramo, en un lapso de transición. Pero va a pasar como en la época de la convertibilidad, si las cosas salen bien, en donde durante 5 años no se discutieron los básicos de convenio porque la relación 1 a 1 no permitía que se modificaran el valor del dinero. Y entonces si desaparece la actualización salarial por inflación, cosa que es altamente probable que ocurra o que vaya a haber una tendencia hacia esa desaparición, lo que propone el gobierno es incluir dentro de los convenios colectivos mecanismos que pueden ser temporarios para la actualización de los salarios, no ya por inflación, sino por rendimiento, productividad, producción, incentivos al presentismo, incentivos a la iniciativa, evaluación de desempeño, la calidad del trabajador en cuanto a su contribución a las medidas de higiene y seguridad y de protección ambiental. Es decir, que empiecen a incorporarse mecanismos de ajuste
que no tienen nada que ver con la inflación y que tienen que ver con la productividad, porque si el país entra en crecimiento, el tema de la productividad va a jugar un papel fundamental. Así que esto es un poco la síntesis de lo que es el salario dinámico del que está hablando el secretario Cordero, y que es parte de lo que se está discutiendo como norma legal dentro de la reforma laboral en este equipo que está integrado dentro del Ministerio de Capital Humano, con la intervención de Cordero como secretario de Trabajo. Buenísimo, buenísimo, Julián, te mandamos un abrazo, gracias por tu contribución como siempre, cariños a la familia. Bueno, del mismo modo, muchas gracias por todo, y bueno, como ya hemos tenido varias vidas, también hemos tenido muchas reformas laborales. Esperemos que esta sea la vencida. Ojalá, ojalá. Un abrazo, Julián. Es el doctor Julián de Diego. Del mismo modo. Aquí en la tardecita de Rivadavia, las